Hola, hola, buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del tema generador bases neuropsicopedagógicas, que en el día de hoy hablaremos básicamente sobre los trastornos de la comunicación. Este tema está a cargo de la compañera Julia Arjona González y Joely Solano Jiménez, la cual vamos a compartir pantalla para dar inicio a nuestra presentación. Bueno, como introducción tenemos que este trabajo propone una revisión crítica de la historia, sus teorías y su investigación sobre la comunicación hasta la actualidad. Cómo se propone desde ahí el paso y cómo se reconstruye genealógicamente y cómo se analiza la emergencia de estos subcampos del conocimiento y su papel en la historia, en la constitución del campo, la teoría y la investigación de la comunicación. Hablemos de la reseña histórica. Es de vital importancia conocer la fundamentación teórica, además de conocer sus características comunes y potencialidades. Es por esta razón que cabe destacar que cada niño y niño se diferencian de unos a otros y eso es lo que les hace diferente o especial. En la evolución del término, partimos a partir de la década de los 30, donde hablamos de la distinción entre afasias y disfasia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Ambos son trastornos del lenguaje. Sin embargo, lo que causa dicho trastorno en la afasia es que este trastorno del lenguaje causado por lesiones en las estructuras del cerebro, que son las encargadas de controlar dicho lenguaje. Tenemos también el trastorno de la comunicación DSM-ID. Este trastorno del lenguaje expresivo se caracteriza por la dificultad para expresar más allá de oraciones simples y un vocabulario limitado. Trastornos mixtos del lenguaje receptivo-expresivo, es decir, son problemas para comprender las demandas de los demás. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? Estos son los que representan un conjunto de problemas que son aún poco comprendidos, poco diagnosticados y suelen inducir a la confusión, dado de que no existe una conceptualización de los mismos aceptados unánimemente. Además, un mismo trastorno puede recibir diferentes nombres y suele confundir los problemas del lenguaje como los del habla. También cabe destacar que en los entornos escolares, debido quizás a un desconocimiento en profundidad del tema, se tiende a atribuir a los niños en estos trastornos etiquetados como no se esfuerza en hablar o quiere llamar la atención o puede hacer más si se esfuerza. De esta misma forma también encontramos todo lo que tiene que ver con la parte simbólica, la parte de la forma, del contexto y de la función. Cuando hablamos del trastorno semántico pragmático, nos estamos refiriendo básicamente al trastorno del lenguaje, que se caracteriza por mostrar la dificultad del contenido o parte semántica y del uso o parte pragmática del lenguaje. Por lo tanto, y normalmente estos aspectos son muy importantes para el desarrollo del lenguaje social. De esta misma manera, y no menos importante, algunos niños no comienzan a hablar sino de 3 a 4 años e incluso de 4 a 5 años. Y como podemos describir aquí que el trastorno de la comunicación es la dificultad para recibir, enviar, procesar y comprender los conceptos o los sistemas simbólicos verbal, no verbal y gráfico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del retraso en el habla o lenguaje? Puede ser el retraso mental, el déficit auditivo, el autismo, parálisis cerebral, trastorno del CNC, alteraciones craneofaciales, trastornos genéticos, mutismo selectivo, etc. Aquí también podemos ver otras causas y sus factores de riesgo. Sus factores de riesgo podrían ser como historia familiar, es decir, ya lo que viene de la parte genética, los factores perinatales y el género masculino, aunque son resultados poco claros. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro donde estamos hablando de la exploración. También vamos a hablar de anamnesis,
¿Qué es la anamnesis? Es un conjunto de datos que recogen en las historias clínicas de un paciente con el objetivo de dar un diagnóstico. Luego de esto pasamos a evolución clínica, es decir, todo el proceso al que es sometido el paciente para la mejoría de su pequeño problema del trastorno del lenguaje, y tenemos las pruebas complementarias, es decir, son aquellas que nos arrojan el resultado de qué tanto ha avanzado o hasta dónde se ha detenido el proceso de evolución. Algunas cifras a nivel mundial, esto es lo que los niños arrojan como resultado debido a que poseen algunos tipos de trastornos, ya sean auditivos, del habla o del lenguaje. También tenemos otros de los preescolar a 9 años y tenemos una remisión espontánea de equivalente a un 60%, que es igual a los niños antes de los 3 años. Algunas pruebas de evaluación son la escala del desarrollo de baile, el screening de Devon, escala de desarrollo psicomotor, escala de desarrollo de Jessel, el test de aptitud psicolingüística, etc. Allí podemos compartir un pequeño cuadro donde estamos describiendo la edad desde los 0 hasta los 5 años. ¿Cuál es el lenguaje o cuáles son los tipos de lenguaje a los que estos afloran? Podemos comprender que los niños de 0 a 1 año lateralizan sonidos, reconocen su nombre, responden al no, escuchan historias simples, desarrollan conceptos de noción, arriba, abajo, dentro, fuera, etc. También comprenden y responden a preguntas simples con función de objetos, secuencia, responden a preguntas como cómo, sigue órdenes que contengan conceptos básicos. Aquí también lo tenemos un poco más amplio. Aquí tenemos los signos de alarma de 0 a 11 meses. Los niños reaccionan a estímulos sonoros. Aunque no tengan respuestas de orientación al sonido, no observan, no vocalizan, no balbucean, no responden a su nombre y emiten chillidos o gruñidos. Estos son los signos de alarma cuando el niño presenta trastornos de comunicación. De 12 a 23 meses, el niño no señala, se limita a sonidos vocálicos, no reacciona al no, no imita sonidos, no utiliza más de 6 palabras, no reacciona al dame, ven o cállate, y solamente pronuncia 2 frases o una frase de 2 palabras. Aquí tenemos la edad de 2 a 3 años, podemos ver cómo comprenden los niños, cómo desarrollan conceptos, funcionan de algunos objetos, cómo identifican formas, colores, tamaños, etc. De 24 a 36 meses, los niños no se les entiende, no señalan ni reconocen las partes de su cuerpo, no combinan frases, no comprenden los significados de fuera, dentro, detrás, delante, no usa frases cortas, dónde, por qué o qué no los identifica, y la familia del niño no comprende el discurso del mismo. A los 3 años hay ausencia de intención comunicativa. El niño no compensa su retraso de lenguaje. Hay ausencia de la jerga espontánea, no comprende órdenes sencillas, no construye enunciado de 2 a 3 palabras. A la edad de 4 o 5 años, el niño puede comprender secuencias, conceptos espaciales, detrás, cerca, lejos, fuera, dentro, etc. Responde a preguntas complejas, sigue órdenes que contengan conceptos básicos. En esta manera también se comunica fácilmente y puede tener dificultades con algunos sonidos como la R, algunos colores, la confusión del rojo con el verde, la confusión de la V y la P, y la confusión de la pronunciación de la R con la T. A los 4 años, el niño tiene incapacidad de prestar atención, no responde a preguntas sencillas, no construye frases con más de 3 o 4 palabras. El lenguaje es ininteligible y posee numerosos errores en el habla. Aquí podemos observar un cuadro donde está todo sintetizado, ya debido a las diferencias características que posee el déficit del lenguaje. Tenemos la hipoacusia, que es
pérdida de la audición, tenemos la deficiencia mental, que es el no desarrollo completo de nuestro cerebro, tenemos la privación socioafectiva, tenemos el espectro autista, tenemos trastornos de motricidad bucofaringea y lesiones cerebrales. Todos poseen causas demostrables y no demostrables, pero que también poseen tratamiento específico con retraso simple de lenguaje. Trastorno del lenguaje expresivo. Dentro de las pautas que se componen, normaliza y administra individualmente el desarrollo del lenguaje receptivo, se le dificulta el lenguaje expresivo, interfiere, no se cumplen criterios de trastorno, y si hay retraso mental, déficit sensorial o motor o privación ambiental, las deficiencias exceden lo que habitualmente están asociados a tales problemas. Aquí también podemos ver cómo se interfiere el déficit sensorial, cómo interfiere y cómo no deja que el desarrollo del niño sea totalmente normal. La incapacidad de utilizar sus sonidos y cómo el niño asocia su vida cotidiana con los problemas que afronta, ya sea de convivencia, discusiones entre parejas, entre padres, etc. Dentro de esta problemática tenemos alteración de la fluidez, tenemos una repetición de sonidos y sílabas. No se explica por ningún déficit sensorial o motor. Hay bloqueos, hay palabras pronunciadas con exceso de tensión física, hay prolongaciones de sonido, repeticiones de sonidos y sílabas. Y por último tenemos lo que es el trastorno de la comunicación. El trastorno de la comunicación se divide y parte en dos: trastorno del lenguaje y trastorno del habla. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Valorar en consulta, derivación a salud mental y atención temprana y citas bibliográficas. Muchísimas gracias.